Con el auspicio de LRP de las pymes Came.cl, presentamos 24 AM. 30 minutos, muy bienvenidos a 24 AM. Estábamos bailando. Buenos días. Buenos Sí. días. Azul, Cristian Castro, quitazo. Sí. ¿No? Esta mañana. Temón. ¿Quién no bailó en algún momento? ¿Quién no bailó? Y era como el momento más como dicharachero de Cristian. Sí, además una transición para recordar que ya dejamos el verano atrás y que estamos en pleno otoño. Ah, pensé que la edad. Ah, bueno, también un poco, Se nos cayó el carné con esa Eso cosa. sigue. Para algunos. Oye, vamos a partir con muchas informaciones esta mañana con una bien relevante que puede inducir alguna confusión, así que mucha atención porque A ver. ayer un posible quinto retiro de fondos de pensiones dio un paso importante en la Cámara de Diputados, pero no se trata de la aprobación, se trata de la aprobación de la admisibilidad. Esto quiere decir que los proyectos que haya en torno a un quinto retiro de fondos de pensiones van a poder ser discutidos dentro de la Cámara de Diputados. Ayer esto se votó, había dudas de si después de que se cayó en la comisión mixta el último intento, se podía o no reponer un proyecto de estas características en el marco de un año. Ayer Exacto. esto se zanja y se dice que sí, que se va a poder dar trámite a los proyectos y con una mayoría bien amplia. Sí. 117 votos a favor con, obviamente, parlamentarios oficialistas que van contra la corriente y contra lo que dice la postura oficial del gobierno. Claro, 26 en contra. A propósito de lo que tú señalabas, efectivamente, o sea, echa por tierra la interpretación que tenía la mesa anterior en la Cámara respecto a esta posibilidad de discusión que no se podía hacer en menos de un año, Claro. teniendo en cuenta lo que tú establecías. Es importante porque no solamente un proyecto de un 10%, ¿no? Puede ser el proyecto de todo el retiro de fondos provisionales, porque hay varios proyectos que se puedan presentar, hay algunos que ya se han señalado, por ejemplo, como un retiro del 100% de los fondos provisionales, es decir, todos los proyectos podrán ser discutidos. Y claro, aquí la polémica se genera a propósito de una situación adversa que en una semana y media está viviendo el gobierno actual, Claro que que sí. ya ha presentado su postura y ha insistido en que no va a impulsar, apoyar un proyecto de ley de un nuevo retiro de fondos provisionales. Lo escuchábamos también del ministro de Economía en Estado Nacional, decía el escenario es distinto. Lo escuchábamos la semana pasada del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que decía todos los que calificaron como una campaña del terror el retiro de fondos provisionales, finalmente eso se ha ido materializando, eso lo hemos visto ahora en la situación que está ocurriendo en el país. Sí, pues ayer nomás escuchamos a la vocera de gobierno, nuevamente le cierra la puerta, habían sido varios los portazos desde La Moneda, pero muchos le cuestionan o dicen que uno de los argumentos complejos para el gobierno es que cuando ellos eran diputados, en este caso Camila Vallejo, el propio presidente Boric, apoyaron hasta el último retiro, incluso el último retiro que se cayó, por lo tanto ahí hay una tensión y yo decía... sobrevuela este fantasma del quinto retiro otra vez sobre el gobierno de turno, que ahora es del sello político contrario, y vamos a ver hasta qué punto se mantienen o no las palabras dependiendo de la posición que se usa en esta oportunidad. Claro. Vamos a escuchar declaraciones de la ministra Vallejo. Esto no está en nuestro programa de gobierno, pero porque además tenemos otros cursos de acción para enfrentar esta situación. En primer lugar, nos interesa mejorar las condiciones de la y los trabajadores, recuperar empleo, reinsertar a muchos y muchas que han estado postergados de la recuperación económica en materia laboral y mejorando los salarios de la y los trabajadores. Y por otro lado, nosotros creemos que la mejor manera de superar y dejar atrás a la administradora de fondos de pensiones, las AFP, es con una nueva reforma previsional. Y eso fue lo que delineamos de manera colectiva en la construcción de programa, es lo que hemos comprometido ante el país, porque nos parece que es la solución de fondo para superar la situación de abuso y de postergación de nuestros y nuestras pensionadas. Ya. Y ese apoyo que hubo ayer en la Cámara para que se pueda discutir, ¿no?, las posibilidades de estos proyectos de retiro de fondos previsionales es de lado a lado, ¿no?, de oposición y oficialismo hoy en día, incluso con bancadas que están detrás del gobierno actual, como por ejemplo Apruebo Dignidad, que efectivamente aprobaron esta iniciativa. Escuchamos declaraciones de parlamentarios teniendo en cuenta este tema. Nosotros ya cumplimos. Ya se da luz verde, se abre la puerta, se acogen a tramitación. Mañana martes estarán en la cuenta de la sala de la Cámara de Diputados, una vez iniciada la sesión, todos los proyectos que se han presentado de esta materia. Hoy ganó el pueblo, hoy ganó la verdad. Y efectivamente es una derrota para el gobierno de Gabriel Boric. Lo que prometió en campaña, hoy día intentó borrarlo con el codo.
La discusión que dimos acá es de admisibilidad, es procedimental, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que lo que falta en Chile es poder tener un sistema de seguridad social y para eso queremos que el gobierno tenga la oportunidad de presentarlo. Si seguimos por la senda de los retiros, no vamos a tener esa oportunidad. Por eso mismo estamos en contra del quinto retiro. Y hoy se ha dado un paso muy importante para el quinto retiro y para el derecho que tienen las personas a que se les devuelvan sus fondos. Ahí estaba entonces las declaraciones. Vamos a tener más profundidad sobre este tema durante el resto de nuestra jornada. Seguramente vamos a estar hablando también de lo que va a ocurrir, las reacciones y lo que se prevé que venga en los futuros días. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Perfecto. 6:35 y volvemos con todo esto y muchísimo más aquí a 24 AM. El auspicio de LRP de las pymes Came.cl. Estamos viendo 24 AM. 6 de la mañana con 41 minutos, ya estamos de regreso. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado para ir a las noticias de las últimas horas con un portonazo que sufrió Natalia Compañón, la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet. Fabián, te escuchamos con mucha atención. Buenos días. Muy buenos días, Carla, Carola y Gustavo. Efectivamente, se trata de Natalia Compañón, la nuera de la ex presidenta Michelle Bachelet, la cual había estado alejada de la luz pública durante este último tiempo. La señora de Sebastián Dávalos, ex director sociocultural del Palacio de la Moneda. Pues bien, ayer hizo noticia debido a que iba llegando hasta el domicilio de una amiga ubicada en la comuna de Vitacura. Estamos hablando de la calle Aurora con Tupungato, y antes de estacionarse fue víctima de este portonazo. Inmediatamente delincuentes la interceptaron, además la obligaron a bajarse. Fueron muy violentos. ¿En qué sentido? Percutaron 2 disparos al aire para poder amedrentarla, para que no pusiera resistencia. Ella entregó el vehículo, se fue del lugar e inmediatamente los delincuentes se apoderaron de este automóvil, un Subaru moderno, y posteriormente se dieron a la fuga. Así es como ella accedió hasta el interior de la vivienda de su amiga para poder pedir el auxilio y llamó a Carabineros. Posteriormente el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Robos e Intervención Criminal la cual estuviera realizando todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer todos los hechos, analizar cámaras de seguridad que existan o en el lugar o en los alrededores para poder individualizar a la banda. Del auto se desconoce. La nuera de la ex presidenta Michelle Bachelet, que tuvo un revuelo mediático, recordemos, en el caso Cabal. Ella se encuentra en buenas condiciones de salud. Fue interrogada por parte de los equipos policiales para que pudiera aportar mayores datos, mayores antecedentes respecto a esta banda, que no se saben muchas características hasta estos instantes. Por eso el trabajo audiovisual que va a realizar la PDI va a ser fundamental en el análisis de las cámaras de televigilancia para poder encontrar a los delincuentes. Vamos a revisar las declaraciones que emitieron durante anoche y también durante esta madrugada los equipos policiales. Una mujer, mientras se trasladaba en su vehículo particular, al llegar a una intersección de la calle de la comuna de Vitacura, fue abordada por 5 sujetos, los cuales a rostro descubierto la intimidaron con armas de fuego y le sustrajeron su vehículo. La persona resultó sin ningún tipo de lesiones. Los sujetos efectuaron 2 disparos al aire, no resultando ninguna persona lesionada. Fiscalía Federal Gerente instruyó a realizar primeras diligencias por el delito de robo con intimidación, modalidad portonazo, hecho ocurrido el día de ayer, en horas de la noche, en circunstancias en que la víctima, en su vehículo particular, al llegar al domicilio de uno de sus amigos, sorpresivamente a un costado de ella se posiciona un vehículo color blanco, del cual descienden 5 sujetos a rostro descubierto, uno de ellos prevenido con un arma de fuego. Y en el lugar se realizó un encuadramiento, se tomó tanto la declaración de la víctima como de un testigo presencial del hecho, se levantaron cámaras de vigilancia, información que aún está siendo analizada por los oficiales investigadores. Investigación que está en pleno desarrollo por parte de la Policía de Investigación. Es una situación extrema de todas maneras que vivió Natalia Compañón luego de que estos delincuentes percutaran al menos 2 disparos al aire, según la investigación policial. Del vehículo no se sabe nada, de los delincuentes hasta el minuto tampoco. De todas maneras, peritajes
fundamentalmente desarrollados en torno a las cámaras de seguridad que haya en las inmediaciones, en un caso que tiene como protagonista a Natalia Compañón, la señora de Sebastián Dávalos, que se hizo muy conocida sobre todo en medio del revuelo que causó el caso Cabal en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Carla Carola Gustavo. Bien, Fabián, seguimos bien atentos a todos los detalles, los peritajes que se realicen también en esta investigación. Cualquier cosa estamos de regreso contigo. Muchísimas gracias, nos vemos. Deportes. 6 de la mañana, 46 minutos. Regresamos con información deportiva concentrada esta semana en modo selección a propósito de lo que se nos viene en estas clasificatorias sudamericanas con las dos últimas fechas. Buscando el milagro. El milagro. El milagro. Chile hoy está, recordemos, en el 6º lugar de la tabla de posiciones. Está a 2 unidades del 5º que va al repechaje. Está a 3 puntos del 4º, que es Uruguay, que entra directamente a la Copa del Mundo de Qatar. Pero uno del papel ve que las circunstancias de posibilidad de clasificar son difíciles, más no imposibles. Bueno, vamos a ver detalles a propósito de la llegada de los jugadores con Ben Brereton ya entrenando en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. De todas maneras, las posibilidades de que pueda estar en el partido el día jueves frente a Brasil son muy pocas, teniendo en cuenta la lesión que arrastra el delantero del Blackburn Rovers. Mirada fija, mascarilla y gorro negro. Así llegó a Chile esta mañana Benjamin Anthony Britton Díaz, o simplemente Big Ben, quien salió en total hermetismo del aeropuerto. Un arribo que tuvo varios detractores. Es de público conocimiento que la convocatoria del delantero desató la ira de sus jefes en Inglaterra. Chile quería que fuera antes de que se anuncie su equipo. Hasta ahora los plazos se están cumpliendo de muy buena forma. La batalla por Ben está desatada y aún tiene capítulos por contar. Su real estado físico era la gran duda en la interna de Chile. Ni Arturo Vidal tenía claro cómo llegaba. No he hablado con casi ni uno, solo con Alexis, que estamos juntos. Pero ahora llegando ya vamos a empezar a hablar del partido y lo que viene. Pasada las 4 de la tarde de este lunes, el anglo chileno sin ninguna férula o bota ortopédica partía su primera práctica en Pinto Durán. Allá en Macul, Machete y compañía conocieron de primera fuente cómo estaba de su lesión. Martín Lazarte, el equipo y todo un país sonríen. El trote de Britton Díaz es signo inequívoco que el 22 está en condiciones de afrontar los encuentros ante Brasil este jueves y Uruguay el próximo martes. A falta de 2 entrenamientos, todo parece indicar que Big Ben se jugará todas sus cartas en una eventual titularidad en Brasil ante el Scratch. El anglo chileno tiene de acá al jueves por la tarde para afinar puntería y hacer el partido de su vida. Con las pocas posibilidades de que Ben pueda jugar este partido, la ausencia de Luis Jiménez, que ayer quedó descartado por lesión, se acaban las alternativas en delantera. Hasta Eduardo Vargas, que tampoco está 100% al aspecto físico. De hecho, había preocupación ayer en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. Se le pone un poco más difícil la cancha a Lazarte. Sabe que esto, aquí se está jugando el todo por el todo. Y lo otro, eso sí, que lo ven de alguna manera también es un espaldarazo anímico, no solamente a los hinchas, sino que también al resto de los jugadores. Como que siento que esa buena onda debe permanecer a pesar de las difíciles condiciones. Claro, y ver si que efectivamente se recupera y bueno, si no llega el día jueves, quizás para el próximo martes, que es la última fecha de Chile frente a Uruguay. A propósito de lo que comentaba, con varios delanteros descartados, nominados también dentro de la delantera por el cuadro de Martínez Lazarte por la selección, con Ronnie Fernández, el delantero de Universidad de Chile, que fue nominado ayer. Se entregó un comunicado respecto a la nominación del delantero, que hasta el momento es de los que salvan la U. En Universidad de Chile, que ha tenido un bajo rendimiento durante este campeonato. Los hinchas dicen, bueno, por lo menos, no con su capacidad goleadora, pero sí mostrando harta disposición, bueno, movilidad constante, el esfuerzo constante de Ronnie Fernández. Bueno, se gana esta nominación. Y también de Iván Morales, el delantero del Cruz Azul del fútbol mexicano, el ex delantero de Colo-Colo, que no lo pasa bien en México, no ha tenido un buen rendimiento y ha recibido duras críticas
de parte de la prensa azteca y también de los hinchas del cuadro del Cruz Azul. Ahí los dos nominados por Martín Lazarte para esta doble fecha, donde, bueno, ahí veíamos algunas declaraciones de Arturo Vidal, que también arribó ayer a nuestro país, ya conformándose, ¿no?, este plantel de Martín Lazarte buscando el milagro para Qatar. Tenemos notas a continuación. Expectación total la mañana de este lunes. La Roja llegaba a Santiago para la operación Qatar 2022 y el Rey, para variar, se robó las miradas. Bien, súper motivado. Esperamos que nos vaya bien nomás. Vidal sabe lo que significan Brasil y Uruguay, pero su optimismo, como en toda su carrera, está intacto. Sí, 2 partidos muy duros, lindo desafío, como lo dije el otro día, para de nuevo marcar o hacer historia con la selección, y esperamos que sea así. Así que nada, vamos a tratar de preparar de la mejor forma. ¿Arturo la fe intacta en poder clasificar? Sí, por eso estamos acá. Tuvo tiempo para fotografías y saludos. Al Rey se le ve tranquilo y de buen humor. Una foto, por favor. Que se va el tío, que se va. No, mira. Arturo. Por favor. Espera acá. Claro que el relajo de Arturo choca con la preocupación máxima de Martín Lazarte. El objetivo primordial es clasificar. Eran sus primeras declaraciones cuando asumió la banca de La Roja, y ese objetivo ahora pende de un hilo. 2 partidos fundamentales para nuestro país. Machete mueve las últimas fichas de su pizarra, ya no tiene margen de error y asume que esta misión es cuesta arriba. Lógicamente estamos en el debe, tenemos la posibilidad que tenemos, es complicada. El uruguayo sabe que en el Maracaná no solo será la primera de 2 finales, sino que también, probablemente, su última chance. Enfrentando a un duro rival como Brasil, partido que además se va a jugar en el Estadio Maracaná, ¿no?, en ese principal recinto deportivo del fútbol brasileño, ahí en Río de Janeiro, con una selección brasileña que, recordemos, ya está clasificada hace rato. Sí, hace mucho Uno en la rato. previa decía, ¿cómo convendrá enfrentar a Brasil? ¿Con un Brasil ya clasificado? ¿Está preocupado por los puntos o no? Ahora nos dicen, sí, pero clasificado Brasil juega más relajado y aparece el juego bonito. En fin, bueno, Brasil, es una selección poderosa. Que ayer tuvo otro jugador descartado, el portero Ederson del Manchester City, por una gastroenteritis que se suma a las bajas de Gabriel Magalhaes del Arsenal y de Rafinha, el hombre del Leeds United. Pero bueno, tiene un gran plantel Tite, obviamente, para este partido. Porque además juega en casa, porque además es el puntero y porque además está vestido como Brasil, obviamente. Así que yo creo que hay que hacer mucho más fuerza, mucho más esperanza. Ayer jugábamos con respecto a la lógica, que muchas veces no entra, obviamente, en el fútbol, teniendo en cuenta que dice, no, la historia no juega, pero por estadística, por ejemplo, resultados que se han dado entre las selecciones que se enfrentan estas 2 últimas fechas, ¿ya? De las últimas 5 clasificatorias. Si allá, ¿qué debería pasar? Que gana y Chile queda sexto. En ese juego de calculadora de decir cómo se ha dado en las últimas 5 clasificatorias con los resultados, ¿no? Que Chile no podría ni siquiera lograr un empate en Brasil, pero sí ganarle a Uruguay. Y con esos 3 puntos, de todas maneras, no te Todavía calculadora no exactamente. sirve. Así que bueno, ojalá por lo menos lograr un empate el día jueves. Partido que se juega a las 20:30 horas allá en el Estadio Maracaná. Vamos a cambiar de tema a propósito de buenas noticias para el fútbol femenino de nuestro país. Lo comentábamos ayer a propósito de lo del fin de semana, el día sábado específicamente, con la clasificación de la selección chilena femenina sub-17, que logró su clasificación al Mundial de la categoría en India. Y ayer ya se aprobó el proyecto de ley que implica que las futbolistas, ¿sí?, que militen en los clubes del fútbol chileno reciban un salario, sean profesionales, tengan un contrato. Así que las sociedades anónimas esto tendrán que hacerlo ya por ley. Va a ir en 3 etapas, va a ser algo paulatino, pero para que ya los clubes en una tercera etapa, de aquí a 3 temporadas más, tengan a todas sus futbolistas con contrato, con un sueldo. Hoy es el 4%
del fútbol femenino que tiene contrato. Solo el 4%, equipos como Santiago Morning, Colo-Colo, el resto 2, 3, 4 jugadoras y otros equipos ninguna. Claro. Entonces eso es importante, que yo creo que sin duda va a seguir ayudando y aportando al desarrollo del fútbol femenino en nuestro país. Claro que sí, además algo que han empujado muchísimo las jugadoras, sobre todo cuando empezamos a ver la brecha que los separaba del fútbol profesional masculino y la incursión de las mujeres en el fútbol de manera brillante, con nombres importantes y con juegos que han hecho que el nombre de Chile en la selección femenina también brille en otras latitudes. Claro, se lo han ganado en cancha. Claro. Por eso de buenos resultados que ha logrado la selección chilena de fútbol femenino. Bien, con esa información muy buena, vamos a la pausa. 6:56. Pausa cortita y ya volvemos con mucho más aquí en 24 AM. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta música? 7:02, ya estamos de regreso para recibir con ánimo esta jornada que se pronostica altas temperaturas. Don Iván Torres, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, buena música y una temperatura bastante grata acá en la capital, con cielo despejado en Santiago. Esperamos una máxima, se la adelantamos al tiro, de 28 grados. Y el cielo prácticamente despejado en toda la zona central del país, también en los valles. La costa del norte se encuentra con escasas nubes. Acá en Valparaíso algunas nubes están llegando, pronto disipan. Y la región de Atacama con bastante nubosidad en el borde costero, y hacia el sur, austral, precipitaciones. De inmediato y rápidamente, detalle del pronóstico para el día de hoy. A ver, vamos. Lo adelantamos, cielo despejado, ya tenemos 9 grados y la máxima se estima en 28, ayer fue 26 grados. Vamos de inmediato a revisar el tiempo para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique con cielo claro, máxima de 23, Antofagasta despeja con 19, Copiapó cielo claro con 24, va a quedar parcial La Serena con 19 grados. La región de Valparaíso con viento moderado en la tarde, algunas nubes matinales, el resto de la jornada despejado. Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, cielo despejado, máxima de 27 en Talca. Me voy rapidito porque me dijeron que fuera rapidito. En la región de la Araucanía, cielo claro, Valdivia parcial con 19, cielo nublado parcial en Osorno, Puerto Montt nublado y chubascos. Aquí parten los chubascos. Ahí ya nos detenemos un poquito, chubascos en Quillón, también en Chaitén, Futarufú también. ¿Qué pasa más al sur? Coyhaique, Chile Chico, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, con precipitación y máxima de 2 dígitos, pero se esperan 12 en Puerto Natales, 10 en Puerto Williams. Frío hasta acá. Nuevamente les contamos el pronóstico para Santiago, una máxima de 28 grados, cielo despejado, y los próximos días acá en la capital se mantienen las temperaturas de ahí alrededor de los 30 grados y un poquito menos. Se va a mantener entonces la tónica durante esta semana y se pronostica que lo que queda de marzo finalmente. Sí, ya no hay lluvias, lamentablemente las lluvias están escasas en toda la zona central del país. Ya 13 años de sequía, con la escasez hídrica que amenaza el desabastecimiento de agua y racionamiento, ¿no?, que se va a tener que, parece hacer, ¿no?, en distintas comunas de... Yo echo de menos una campaña para cuidar el agua. Sí. De verdad. Hay que una de verdad. De verdad, sí. Serio. Bien, nos vemos. Bueno, lindo traje y a tono está con los zapatos. A tono. Suyo también. Muy estiloso, muy estiloso. Muy bien. Nos vemos, adiós. Que esté muy bien, Iván. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, Iván. Buenas temperaturas para más tarde. Vamos a recibir rápidamente a Nicolás Soto con su dato del día preciso. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, Nico. Gracias. Está pensado en marzo. Marzo está ligado a gastos, a ciertos costos, entonces está pensado en las personas que quizás tienen olvidado ya algún monto en algún banco, en alguna cooperativa. ¿Cómo? O sea, algo que llegue al bolsillo. Algo que llegue al bolsillo. Que gastar, no hay nada mejor cuando uno encuentra dinero en el bolsillo extra. Pero hay gente que se le olvida que dejó un ahorrito por ahí. Pasa. Sí, porque se publicó hace muy poco en el Diario Oficial la lista de empresas y personas que mantienen acreencias bancarias, es decir, montos de dinero que están pendientes por cobrar. Son más de 98.000 millones, aunque no lo crean. 98.000 millones que están ahí pendientes por ser cobrados y si no lo hacen pronto, pasan al fisco. Ya. Tenemos gráfica para explicarles un poco en qué consiste. Acreencias bancarias entonces son más de 154.000 depósitos olvidados porque no han sido cobrados obviamente en los bancos donde corresponde. Vamos a revisar el monto entonces, son más de 98.000 millones de pesos, de los cuales más de 85.000 corresponden a pesos chilenos. El resto son dólares o euros.
también, así que a lo Bien, mejor las personas que viajaron y que se olvidaron, que pagaron ninguna diferencia, ahí No puede lo ser cobraron. un monto. Dineros entonces inmovilizados desde el 2019 en 13 instituciones financieras. Un poco como la historia del señor que se encuentra en la libreta de ahorro con Exacto, su padre lo y que mismo. se da cuenta que tenía no poca plata. No. Aparte, los montos son superiores a 158.000 pesos, Ajá. por lo tanto, no es menor. Y si no se cobran, si no se reclaman, pasan Pasa directamente al fisco. Ahora, ¿dónde hacerlo? ¿Dónde consultar? ¿Dónde saber si usted tiene algún monto pendiente? En la siguiente página que aparece acá en nuestro planar. A ver. www.cmfchile.cl. Ahí hay un ítem de acreencias bancarias 2022. Usted ingresa sus datos, su RUT, su nombre y aparece entonces en la lista si es de los beneficiados que no ha cobrado todavía ese monto. De lo contrario va a tener que seguir ahorrando, pero esa platita nunca está de más. Claro, o sea, pesos, dólares, euros también. ¿Escudo? No. No. Eso ya es muy antiguo. Ficha de pulpería tampoco. Pero un montito de extra ahí siempre ayuda, Bueno, sobre todo oye, ahora en marzo. Es como cuando uno se mete la mano a un pantalón que dejó olvidado por ahí y se encontró 5 luquitas. Exacto. Nicolás Soto, muchas gracias por este dato. Ojalá que las personas vayan rápidamente a esta página y consulten si tienen alguna platita por ahí olvidada y la puedan rescatar. 7:07. Vamos a hacer una pausa cortísima junto a Nico Soto. Ya volvemos con más información. No se vaya, que nos va a acompañar. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a retomar una noticia con la que partíamos hoy 24 AM, que tiene que ver con que se aprobó en la Cámara de Diputados la posibilidad de discutir proyectos en torno a nuevos retiros desde los fondos previsionales. Pamela Araya nos va a contar todos los detalles. Esto tuvo amplia mayoría y es bien polémico. ¿Cómo estás, Pame? Buen día. Exacto, ¿cómo estás, Carla? Muy buenos días. Tú explicabas eso porque recordemos que hubo un proyecto de un cuarto retiro que pasó por la Cámara, después por el Senado, después por una comisión mixta y finalmente de nuevo en la Cámara de Diputados se rechazó. Es así entonces como la única posibilidad de discutir un nuevo proyecto de quinto retiro en este caso era esperar un año. Sin embargo, cambió la mesa de la Cámara de Diputados y cambiaron los criterios. Y lo que se aprobó entonces es el nuevo criterio, en este caso de Raúl Soto, el presidente de la Cámara, que sí se acepten y sí se puedan presentar nuevos proyectos. Al menos ya está hace mucho tiempo el de Pamela Giles, la diputada, ahora se presentaron otros de René Alinco, el diputado Durán y también de Bianchi, y lo que viene entonces es que se puedan presentar más proyectos, no habría dificultad para aquello. Pero bueno, la gente en la calle tiene mucho que decir porque finalmente se está discutiendo si pueden retirar su plata o no. Al punto que ayer incluso reunieron algunas firmas. Vamos a escuchar lo que dijeron algunas personas aquí en la calle. En estos momentos creo que el país está sumamente mal económicamente y muchas familias la están pasando mal. Está todo muy caro y alguna ayuda no viene nada mal. O por último, si nos dan el quinto retiro, por último que vuelva el IFE. Bueno, ahí estaba la opinión de la gente. Hay que decir que, claro, fueron 117 votos a favor para poder presentar nuevos proyectos y acá hubo votos también de la coalición de gobierno, especialmente el Frente Amplio. ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos que el presidente Boric y sus ministros han sido claros que no van a respaldar una iniciativa como esta, que no está en el programa de gobierno. Y de hecho, el ministro Express, Giorgio Jackson, decía ayer que podría haber novedades respecto de anuncios para ayudar a las familias más vulnerables. Lo cierto entonces es que de alguna manera en el Frente Amplio, especialmente en el partido del presidente, que es Convergencia Social, decían que acá, claro, se apoya esta idea, pero que no significa que vayan a aprobar quintos retiros del 10%. Vamos a revisar lo que dijeron representantes de distintos partidos ayer en el Congreso. Nosotros ya cumplimos, ya se da luz verde, se abre la puerta, se acogen a tramitación. Mañana martes estarán en la cuenta de la sala de la Cámara de Diputados, una vez iniciada la sesión, todos los proyectos que se han presentado de esta materia. Hoy ganó el pueblo, hoy ganó la verdad. Y efectivamente es una derrota para el gobierno de Gabriel Boric. Lo que prometió en campaña, hoy día intentó borrarlo con el codo. La discusión que dimos acá es de admisibilidad, es procedimental, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que lo que falta en Chile es poder tener un sistema de seguridad social
Y para eso queremos que el gobierno tenga la oportunidad de presentarlo. Si seguimos por la senda de los retiros, no vamos a tener esa oportunidad. Por eso mismo estamos en contra del quinto retiro. Y hoy se ha dado un paso muy importante para el quinto retiro y para el derecho que tienen las personas a que se les devuelvan sus fondos. Entonces, aquí no se ha empezado a tramitar en ningún proyecto. Lo que pasó es que se aceptó que sí se puedan tramitar los que están y que se puedan presentar otros. ¿Cuándo se van a poner en tabla los que ya están en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados? Eso lo tiene que ver la presidenta de esta instancia, la diputada Carol Cariola. Muy bien. Pamela Araya, muchas gracias por esa información. Vamos a seguir con este tema. Claro, a propósito de esto, queremos conversar en este momento con el diputado Alexis Sepúlveda, vicepresidente de la Cámara Baja. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Carolina y Carla. Buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por la disposición, por este diálogo. Primero, bueno, ¿cuáles son los argumentos para finalmente aprobar esta posibilidad de tramitación, de discusión para un posible quinto retiro? Antes señalar, Gustavo, porque la gente se ha enredado en esta discusión que ha habido en el Congreso, señalar de que nunca estuvo en riesgo que la discusión sobre el proyecto del quinto retiro se hiciera. Ya. Hay que Tiene que ver con los plazos, ¿no? De Pamela Giles, el proyecto de Pamela Giles sobre el quinto retiro está totalmente ok en la Comisión de Constitución. Ese proyecto no tuvo ninguna observación de la mesa anterior por cuanto fue ingresado antes de la votación de la mixta. ¿Dónde se genera el problema? Hace tiempo atrás, que no fue gran drama, pasó más bien colado, yo diría, los proyectos que ingresaron el diputado Karim Bianchi y el diputado Durán, que fueron de la opinión de la mesa presidida por, en ese entonces, Diego Paulsen. Se le aplicó el artículo 68 de la Constitución, que señala que aquellos proyectos que fueran rechazados en su votación en general no podían ser ingresados bajo las mismas condiciones dentro de un año. Exacto. Y todo esto se desata, Gustavo, cuando el diputado René Alinco hace unos días atrás presenta un proyecto de similares características y obviamente tuvimos que como mesa revisar el criterio que se había adoptado tiempo antes y desde nuestra perspectiva, y así lo planteamos junto al presidente Raúl Soto, la aplicación del artículo 68 de la Constitución, la verdad que si se aplica literalmente, en ningún caso señala que los proyectos no podrán ser ingresados cuando han sido rechazados en una mixta. Habla de su votación en general en primer trámite en la Cámara de origen. Situación que no correspondía y desde nuestro punto de vista obviamente tenía que revisarse. Ya, por eso entonces ayer se abre esta posibilidad por amplia mayoría, 117 votos contra 26, finalmente se dice se puede discutir, se pueden poner sobre la mesa estos proyectos. Ahora, más allá de que todos estén abiertos a la discusión, le quiero preguntar qué viabilidad le ve usted a la posibilidad de un quinto retiro. Hay mucha gente que nos estará viendo que dice yo quiero mi quinto retiro, quiero mi platita, algunos quieren el 100%. ¿Usted le ve futuro a una iniciativa de este tipo o no? Esto es solo que lo van a discutir y se va a caer finalmente. Bueno, este es un tema complicado. Yo no puedo anticipar los resultados de la decisión que finalmente tomen 155 diputados y diputadas. No está fácil, Carla, sin duda. Hoy día no hay demasiado respaldo. Pero vamos... Mira, lo que pasa es que uno se podría confundir por la votación ayer de la admisibilidad, pero ha señalado el Frente Amplio, lo dijo hace unos segundos atrás la diputada Gael Yoman, que ellos no apoyan un proyecto de esta naturaleza y por lo tanto si el Frente Amplio no está con sus votos o Aprodignidad no está con sus votos, la verdad es que se torna más bien difícil. Pero vamos paso a paso. Ahora, pero, diputado, pero es un proyecto que usted aprobaría, por ejemplo, para que nos entregue los argumentos efectivamente por qué se aprobaría esta posibilidad. O sea, ¿qué está esperando la gente? ¿Cuáles son, reitero, los argumentos para que usted diga, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con la posibilidad de que se haga un nuevo retiro de la reforma de los recursos, digamos, de los chilenos? No, Gustavo, yo estoy por aprobar el proyecto del quinto retiro. Lo hice en todas las ocasiones anteriores y lo voy a hacer en esta cuando me corresponda votar. Lo que me preguntaron es cuál es la viabilidad y ahí tengo que evaluar obviamente las alternativas políticas de toda la Cámara. Pero vamos paso a paso, te insisto, estos proyectos que hoy día se incorporan a la cuenta de hoy día van a ser mandados a la Comisión de Constitución. Seguramente habrá una discusión ahí con el proyecto que ya está de Pamela Giles y otros que puedan entrar. Tendrán
tendrán que fusionarse para poder avanzar en un solo proyecto y obviamente esperamos que cumplan los trámites, la discusión y que opere la democracia en la respectiva comisión. Yo espero que los parlamentarios puedan ponderar también no solamente toda esta campaña de desprestigio en torno a los retiros que se ha hecho desde distintos niveles, desde el mundo empresarial, por cierto, el mundo financiero. Yo siento y lo he palpado en mi distrito, en mi territorio, de los tremendos beneficios del impacto que ha tenido en muchas áreas los retiros y estos recursos que ha tenido la gente para solucionar problemas bastante importantes. Diputado, y en ese sentido, ¿usted está a favor de este quinto retiro y también abriría la puerta para que en futuros proyectos de aprobarse esto también existiría la posibilidad de que la gente pudiera optar a sacar todos sus fondos, ¿no? ¿Cómo quedaríamos ahí si el gobierno de alguna manera está insistiendo en que lo más importante aquí es el foco en la reforma previsional? Yo entiendo al gobierno, hoy día tienen una responsabilidad y están desde el mesón de una posición distinta. Yo quiero recordar de que entusiastamente junto al presidente Boric, al ministro Jackson, al subsecretario Crispi, apoyamos los retiros anteriores. No veo cuáles son las circunstancias generales, estructurales del país que hayan cambiado. Lo único que ha cambiado es que ha cambiado gobierno, pero hoy día la situación económica se torna, creo yo, cada vez más compleja. Hay menos ayudas sociales, el impacto en el empleo todavía persiste y por lo tanto esta ayuda y estos recursos creo que vienen a dinamizar la economía, a generar emprendimientos y a solucionar problemas de largo tiempo que tienen los chilenos y chilenas. Diputado, ¿cómo se le explica al ciudadano que nos ve hasta ahora que a aquellos que vimos aprobando los retiros hoy día los rechacen porque están en una situación distinta? Antes eran oposición, hoy día son oficialismo, ya no lo miran con tan buenos ojos. Alguien podría pensar si esto más bien se mueve por un tema político, más que por lo beneficioso o no que sea para los ciudadanos o lo perjudicial o no que sea para los ciudadanos. ¿Cómo se le explica a las personas? Bueno, yo solamente puedo responder por mis convicciones. Yo lo he señalado en otras ocasiones. Siento que de mi parte sería una inconsecuencia insostenible cambiar mi posición a propósito de lo que he defendido. Lo mío no fue solamente una sonada entusiasta de un momento de euforia que tuvo la Cámara de Diputados para retirar recursos y entregárselos a los chilenos. Yo tengo el firme convencimiento, primero, de que estos recursos han dinamizado la economía, ni hablar de lo que ha solucionado en términos de las deudas por pensión alimenticia, un tema que no se comenta, ni hablar de las deudas que han sido canceladas por muchas personas que estaban con riesgo de perder sus bienes, sus departamentos, sus casas, y esos aspectos yo los encuentro positivos. Por lo tanto, yo respondo por mí. Yo creo que uno debe ser consecuente en la vida y yo lo he aprobado antes y lo voy a aprobar ahora. Usted dice yo soy consecuente. ¿Son inconsecuentes los que antes aprobaron y hoy día rechazan? Y le pregunto directamente por la postura del gobierno y particularmente del presidente Boric, porque él incluso en campaña apoyó hasta el cuarto retiro que finalmente se cayó, pero lo apoyó. Bueno, esa respuesta la tendrán que dar y las explicaciones las tendrá que dar el gobierno. Ellos tendrán sus motivos. Han señalado, entre otros argumentos, que van a presentar una reforma previsional importante. Aún no la conocemos, la situación no está golpeando hoy día a nuestra puerta, pero evidentemente que la respuesta sobre eso la tienen que dar el gobierno y los ministros subsecretarios que fueron parlamentarios hace un tiempo atrás. Ya, pero ¿qué le parecen los argumentos que entregan? Escuchaba, por ejemplo, hace algunos días al ministro de Economía que decía que el escenario actual ha cambiado, por eso en algún momento votaron a favor y ahora no impulsan estas iniciativas. También escuchábamos la semana pasada al ministro de Hacienda, Mario Barcel, quien decía, ojo, acá se calificó en algún momento como una campaña del terror, pero se ha ido materializando, ¿no? Miren, esa campaña del terror, y me concentro en la inflación, la verdad es que la inflación es un fenómeno mundial. Estados Unidos tiene hoy día tasas de inflación histórica que no ha tenido hace 30, 40 años, España y otros países lo mismo. Por lo tanto, todos los males que se le cargaban a los retiros, la verdad es que eso están en discusión, no es un tema cerrado.
pero yo siento de que efectivamente las condiciones hoy día no han variado. Es más, yo tiendo a pensar que se han agudizado a propósito de que efectivamente gran parte de la población ya no está recibiendo ayuda o subsidio de parte del Estado, y por lo tanto la situación económica sumada a esta crisis que genera la guerra entre Ucrania y Rusia ha agudizado los conflictos y tenemos más complicaciones, creo yo, en el país. Pero es un tema que tiene que ver el gobierno. No conocemos el proyecto de reforma, pero solamente un tema, Carla, Carolina y Gustavo. En el último tiempo, las AFP han tenido pérdidas por sobre el 10%. O sea, hubo un retiro del 10%. El punto es que no lo sacaron las personas, sino que se perdieron entre la administración de los dueños de la AFP. Ya, pero eso solo se suma a lo mismo que se critica, ¿no? A que finalmente la gente está teniendo cada día menos recursos y se queda con menos ahorros para poder enfrentar su vejez. Ahora, quiero recoger un punto. Usted decía, aquí hay factores internacionales, obviamente nadie lo cuestiona, nadie lo niega, y se suman, según todos los expertos, a factores internos. Aquí ha habido distintos economistas que alertan que la inflación tiene mucho que ver con los retiros. Lo dijo Mario Marcel cuando estaba en el Banco Central. Hoy día dice eso se materializó. ¿Usted un poco lo desestima? ¿Cree que eso es una campaña del terror más bien? ¿Que no tienen efecto estos retiros sobre la inflación que ya está muy disparada en nuestro país y en el mundo? Se lo concedo, por cierto que sí. Mira, yo la verdad que reconozco al ministro Marcel de que él ha tenido una postura similar durante todo este tiempo con respecto a los retiros. Sin duda que no es el mecanismo al cual uno quisiera recurrir, hay que señalarlo eso, no es una política pública en sí misma. Pero es evidente que ante las circunstancias que hemos vivido y ante el retraso de la ayuda que en su momento tuvo el gobierno del presidente Piñera, los retiros se justificaron. Pero además yo soy de los que cree que tienen impactos positivos, que le dan dinamismo a la economía, que esos retiros han generado numerosos emprendimientos que hoy día están pagando impuestos, que están dando puestos de trabajo. Y por lo tanto es un tema que tenemos que evaluar y conversar. Ahora, por último, al final del día yo digo, son los recursos de los chilenos, las personas tendrán la posibilidad de sacarlo o no. Se ha hecho todo un análisis con respecto a la cantidad de personas que han quedado en sus cuentas en ceros. Carla, ¿quiénes han quedado en cero? Principalmente cotizantes jóvenes, porque obviamente han tenido poco tiempo de cotización, y aquellos adultos, yo hablo de 45, 50 años hacia arriba, que han quedado en cero, la verdad es que iban a caer en el pilar solidario sí o sí, porque sus ahorros previsionales eran tan exiguos que la verdad que no iban a tener en ningún caso una pensión digna. Yo me pregunto, Carla, si una persona hoy día tiene un problema en las caderas que es prácticamente invalidante, tiene esta posibilidad que el sistema público no le da ahora y no le da respuesta hasta años más adelante, y que hoy día necesita con urgencia esa operación, si tiene la posibilidad de sacar estos recursos y realizarse esa operación, ¿por qué yo voy a impedir que eso suceda? Yo creo que hay alternativas, sin duda, pero es importante poder escuchar lo que nos dice la gente también en la calle. Claro, por último, muy breve, diputado, y en ese sentido, ¿usted impulsa y apoya un nuevo retiro de un 10% o de un total de los fondos provisionales? Mira, esa es una discusión compleja, sin duda requiere mucha mayor maduración. Veamos lo que se concuerda en términos de la fusión de los proyectos que hoy día están en la Comisión de Constitución. Yo tampoco lo descarto, un tema que lo plantea la gente en la calle. La verdad es que existe, y ese es el punto inicial, existe una deslegitimación de la AFP. La gente no confía en la AFP, siente que su plata se pierde, siente que finalmente, a pesar de todos los esfuerzos, sus pensiones no alcanzan a un nivel mínimo de dignidad, y por lo tanto la gente siente que esa plata está ahí prácticamente perdida. Y si hay alternativas de inversión, yo me coloco en el caso, si una persona, a propósito de la posibilidad de sacar el 100% de sus ahorros previsionales, puede comprar un departamento, puede comprar una casa, que en el futuro le va a permitir una renta muy superior a la que le van a dar esos recursos puestos en la AFP, la verdad es que esas alternativas hay que evaluarlas. Bien, diputado Alexis Sepúlveda, vicepresidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, que tenga una buena jornada. Gracias, diputado, que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Bien, pues vamos a tu bolsillo esta mañana con algo que obviamente nos tiene preocupados. Precios de las bencinas y también precios de la parafina. Se están tomando algunas medidas en esta materia. Dani Linares nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Buenos días.
¿Cómo les va? Muy buen día. Claro, porque se tuvo que tomar la determinación de agrandar este fondo, ¿no?, que financia el MEPCO, que es el mecanismo que realiza la baja, ¿no?, y subida de los combustibles, que sea un poquito más asequible al bolsillo, de un orden de 6 pesos cada semana. Sin tener ese mecanismo estaríamos hablando de alzas del precio del combustible por el valor internacional del orden de los 250 pesos aproximadamente. Por ende, el litro de benzina, que hoy supera largamente los 1.000 pesos en todo el país, estaría en un valor aún mayor. Es por eso que se ha determinado por parte del Ejecutivo aumentar este fondo del mecanismo de estabilización de precios del combustible, que lamentablemente solamente abarca los combustibles que son utilizados para el transporte. El gas está involucrado, pero el gas que se utiliza en los vehículos, no el gas que usamos en la casa, y la parafina, que ya es tan necesaria, ¿no? Hace bastante frío a esta hora de la mañana en algunos hogares, en lo más popular para calefaccionarnos, no está dentro del MEPCO. Está en la discusión, por cierto, incorporar otros elementos al MEPCO. Esto se va a ingresar al Parlamento con discusión lo más pronta posible para poder aumentar este fondo, que de no existir este aumento podría terminar con el MEPCO de aquí a finales de marzo o inicios del mes de abril, al menos en la estimación que realizan del Ministerio de Hacienda. Vamos a revisar declaraciones de lo ocurrido en la jornada de ayer tras la presentación de este proyecto de ley. Duplicar el margen de recursos del MEPCO desde 750 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Los recursos que estaban disponibles se han ido agotando, y de no ampliarse estos recursos, los precios de los combustibles tendrían que subir significativamente en las próximas semanas. Nosotros valoramos la iniciativa del Ejecutivo, que lo que busca justamente es fortalecer el MEPCO para intentar paliar, contrarrestar o controlar el aumento vertiginoso del precio de los combustibles. No es la solución de fondo. Si la solución de fondo en este año, ¿cierto?, con la guerra que existe, es que se deje de cobrar el impuesto específico a los combustibles. Bueno, y partamos por ese punto, el impuesto. Hoy el valor del litro de benzina, el 50% está considerado en impuesto. Esto es la suma del IVA y el impuesto específico. Hablemos un poquito de aquello. Estamos junto a un economista que nos va a acompañar desde la Universidad Mayor, Roberto Saavedra. Roberto, cuéntanos un poquito primero que todo. ¿Es conveniente hoy día modificar esa carga tributaria que tiene hoy día el combustible, entendiendo que ya el fondo del MEPCO se ha ido aumentando? Esta es la segunda vez que se aumenta. Efectivamente, bueno, tal como señalas, este aumento, digamos, de los 750 millones, digamos, en fondo a 1.500 millones, lo que busca es poder darle una mayor alivio, digamos, durante el 2022 a este fondo que ya se estaba agotando. Por tanto, si nos vamos a la necesidad, digamos, que este mecanismo atenúa, o la necesidad de mantenerlo vigente, vemos que solamente 4 combustibles están dentro de este rango. Por tanto, no solo, digamos, el gas natural comprimido, el gas, digamos, que va a clasificación de carga, digamos, de combustibles de transporte, y por otro lado el diésel y, por supuesto, bencinas 97 y 93. Si pensamos en cuál es la mayor carga, digamos, que está obteniendo o que están teniendo las personas, digamos, en sus costos mensuales, este apoyo, digamos, viene, por supuesto, a tratar de compensar ese aumento de costo que está significando, digamos, para muchas personas el poder mantener sus tráficos o su carga, digamos, de gasto mensual. Por tanto, se hace muy necesario. Ahora, ¿cómo poder hacerlo? Bueno, es lo que la autoridad, digamos, está citando, que lo citó ayer el ministro, en este caso de Hacienda, que van a buscar recurrir a algún mecanismo de estabilización. No se ha dicho, digamos, que se pueden fijar precios, pero sí respecto a específicamente a la parafina, como lo señalabas, digamos, que tiene alta incidencia, digamos, en el gasto de los consumidores. En este momento del escenario económico actual, ¿no?, con la inflación que tenemos, con todas las dificultades que existen producto de la pandemia, es momento de poder entrar en discusión con respecto a los impuestos, el impuesto específico, por ejemplo, que es gran parte del valor del litro de benzina. Yo creo que siempre es necesario revisar cuáles son las áreas en las cuales dar mejor soporte, digamos, a la población. Más todavía, digamos, con efectos inflacionarios fuertes, digamos, que tienen no solo Chile, sino también Sudamérica. Desde ese punto de vista, es un riesgo no considerarlo, dado que de no hacerlo, los precios tendrían que ir por 2 líneas. Uno, digamos, por fortalecer, como lo estaba señalando el proyecto de ley, y otro es disminuirlo. El riesgo que tiene disminuirlo es que alguien debe pagar, digamos, esa diferencial, y en este caso, bueno, tendrían que ser recursos fiscales. Dado esa situación, yo creo que la lógica con un presupuesto fiscal mucho más ajustado es que vayan más por el lado de estabilización que por el lado de
de incorporarle recursos o subvenciones que a lo mejor pueden ser temporales. Y en esta misma estabilización, Roberto, porque se habla, ya los parlamentarios incluso lo planteaban, la posibilidad de ampliar la cantidad de combustibles, particularmente la parafina y otros que se podrían sumar a este mecanismo de estabilización, que agotarían el fondo mucho más rápido incluso. Claro, el punto ahí es, bueno, Chile, digamos, tiene por supuesto canales de distribución y acumulación respecto a estas variables. Pero cómo poder llevar adelante esa situación es lo importante, que debe diseñarse un mecanismo que permita, en este caso, a través de la ley vigente, poder compensarlo. Si se habla, digamos, de mayor importación, si se habla de buscar nuevos proveedores, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo, Alemania, Europa en general, bueno, es un mecanismo que tiene que incorporarse y por supuesto, el Poder Legislativo, digamos, y Gobierno de Chile tiene que explorar, digamos, esas nuevas opciones. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Debate intenso en el Parlamento, porque eso es algo que debe solucionarse prontamente, precisamente por el fondo del MEPCO, que estaría agotándose a finales de este mes, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Esta sería la segunda ampliación de este MEPCO, que tenía 500 millones de dólares en primera instancia, pasó a 750 y ahora se busca aumentarlo al doble de ese valor. Muy bien, Dani Linares, muchas gracias por esa información. También al entrevistado, esperar finalmente qué ocurre con este proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo. Claro, con los precios de los combustibles, que se ha transformado ahí en algo urgente, también preocupación para el actual gobierno. Un abrazo, buena jornada, que estén bien. Buenos días. Bien, vamos a actualizar lo que está pasando en materia internacional. Seguimos con los ojos puestos en Ucrania, día 27 de este conflicto armado y todavía, Sofi, no se llega a una alternativa y a esta hora hay dudas respecto de si las negociaciones entre Rusia y Ucrania siguen o si Rusia habría retirado sus posibilidades de seguir negociando. Exactamente, ¿cómo están? Muy buenos días. Una jornada marcada por los ataques y también por estas dudas que hay respecto a qué pasa con las conversaciones, qué pasa con estas delegaciones diplomáticas que habían estado conversando en una instancia telemática durante los últimos diálogos, las últimas sentadas en la mesa que habían realizado. Hay estas declaraciones por parte de Japón, que es inaceptable que Rusia haya dicho adiós básicamente a esta posibilidad de diálogo, pero no hay una confirmación por parte de estas delegaciones que no vayan a seguir conversando. Esto también en un contexto que tenemos declaraciones de ambos lados que están demorándose en llegar a las distintas ciudades. Continúan los ataques, como lo que vemos en imágenes, sobre todo en Mariupol, esta ciudad bien complicada al sur de Ucrania, unas 350.000 personas que todavía no pueden abandonar esta ciudad fuertemente asediada por las tropas rusas. Putin no detiene esta operación militar, el concepto que han utilizado desde el Kremlin para referirse a la invasión rusa de Ucrania. Sí, Mariupol, que está básicamente arrasada y que muchos expertos dicen está a puertas de casi que desaparecer del mapa, digamos, del nivel de asedio que ha recibido, pero también hay hartos medios internacionales que hoy día hablan de nuevamente complicaciones de Vladimir Putin para poder llegar a Kiev. Lo está haciendo más bien con misiles de largo alcance. Para las tropas ha sido muy complejo llegar hasta la capital, el poder instalarse ahí y tomársela definitivamente. Y leía también declaraciones de Ucrania que dice que a los rusos les quedarían como 3 días de combustible. Exacto. O sea, además podrían quedarse con sus tanques en el fondo botados, porque es un país que está con un desabastecimiento gigantesco. Exactamente, hemos visto durante estos últimos días, las últimas semanas, de hecho, estas acusaciones de Ucrania que el ejército ruso estaría demorándose en llegar, que la resistencia ucraniana habría complicado de manera bien importante cómo se está moviendo el contingente militar ruso dentro del territorio. Y claro, durante las últimas horas, desde el ejército ucraniano dicen tienen alimento, comida, los suministros militares, por ejemplo, las municiones solamente para un máximo de 3 días. De ahí ya no podrían seguir con esta ofensiva que están realizando en Ucrania. Unas declaraciones que hasta el momento no han sido desmentidas, tampoco confirmadas por parte del ejército ruso. Claro, ellos declaran que, lo hemos escuchado desde el mismo presidente Vladimir Putin, que su operación militar continúa de acuerdo al plan, que todo estaría realizándose como ellos lo han previsto, pero tenemos también estas otras declaraciones por parte del ejército ucraniano, solamente
3 días, según ellos, para que al ejército ruso en Ucrania se le acaben los suministros, las municiones, el alimento, por lo que ya estaría complicándose aún más la ofensiva, el avance de las tropas por el territorio ucraniano. También durante esta jornada el presidente Volodymyr Zelensky se refiere a la situación de las conversaciones, lo que estábamos hablando al comienzo. Él dice, insiste en esta reunión con el presidente Vladimir Putin, ya lo ha dicho varias veces anteriormente en estos mensajes que ha realizado a través de sus redes sociales, como cuando interviene en distintos parlamentos, por ejemplo, a nivel internacional. Hoy día nuevamente le hace un llamado directo a Putin a seguir conversando. Él dice, es la única forma en la que vamos a llegar a una solución, a una conclusión de estos diálogos, estas conversaciones diplomáticas, es sentarnos en la mesa Vladimir Putin y yo, Volodymyr Zelensky. Tenemos parte de sus declaraciones también del mandatario ucraniano. Es por eso que, en primer lugar, se debe declarar un alto al fuego. Se deben retirar las tropas. Los presidentes deben reunirse y acordar retiros de tropas y garantías de seguridad. Es posible encontrar un compromiso aquí. Bueno, ahí lo escuchábamos al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Insiste en estos puntos que la delegación diplomática de Ucrania ha puesto sobre la mesa en las conversaciones, en estas instancias de diálogo que han tenido, que tienen que ver con el alto al fuego, el retiro total de las tropas, las dos cosas básicas también que están pidiendo desde Ucrania para llegar a alguna especie de solución, de puntos de acuerdo respecto al conflicto que ya estamos revisando por el día número 27. Estaremos muy atentos a esta jornada también, a estas peticiones por parte del presidente Zelensky, a qué pasa también con los diálogos que lamentablemente las instancias anteriores no han llegado a mucho, principalmente a los corredores humanitarios que ya hemos visto también que ha sido bien complicado de llevar a cabo en esta ciudad, sobre todo en Mariupol, que ha sido fuertemente asediada durante los últimos días. Estaremos siempre actualizando lo que esté pasando allá en Europa del Este. Bien, ojalá que se siga por la vía diplomática, prosperando o intentándolo al menos a través del diálogo para que efectivamente este conflicto pueda llegar, ojalá lo más pronto posible, a un fin. Sofía Norman, muchísimas gracias. A que te vaya bien. Gracias, que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a volver a un tema que nos tiene preocupados, que nos tiene alerta, que nos mantiene alerta, que es la situación de la crisis hídrica que está atravesando nuestro país y las iniciativas que se están tomando con respecto a esto. ¿Cómo podemos ayudar a bajar el consumo de agua? ¿Cómo podemos implementar algunas técnicas para que ese consumo sea razonable y cuidemos nuestra agua? Bueno, fíjense que en el mercado de los Valledores están implementando una medida justamente para ahorrar agua. ¿De qué se trata? Vamos rápidamente con Daniela González, que nos quiere contar a esta hora. Dani. Sí. Claro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, es el sistema WES que vienen utilizando desde el año 2018 acá en el mercado de Lo Valledor y ha permitido ahorrar 40% de agua. Son 9 millones de pesos mensuales solamente en agua, con una técnica que es bastante simple. Nos explicaban acá las autoridades que es básicamente bajar la presión del agua en horarios donde no se utiliza este suministro o de forma considerable. Ahí en horas de la tarde ellos bajan y este ha sido el descenso en la cantidad de ocupación del agua, si es que lo vamos viendo por años. El año 2018, por ejemplo, ocupaba lo que ven en pantalla y ahora se ha bajado a este nivel. 150.000 es lo que se gasta ahora. De hecho, estamos viendo, o vamos a mostrar ahora precisamente la bomba, que es la que produce este ahorro importante, sustantivo del agua. Las autoridades han estado hablando, está el gobernador de la región metropolitana aquí también, dándole importancia a este proyecto que permite visibilizar y dar conciencia a la utilización del agua, sobre todo dándonos un dato importante, y el gobernador Claudio Rego señalándonos que ya se está conversando el protocolo con la ONEMI y con la Superintendencia de Servicios Sanitarios para el racionamiento de agua que se debería dar el segundo semestre del año 2022. Él nos decía que ya se envió ese oficio y que este fin de semana debería haber una respuesta de cómo se realizaría ese racionamiento
de agua. Así que es una información importante porque es evidente que hay un problema con el suministro de agua, sobre todo también pensando en que hoy día estamos en el Día Mundial del Agua, que es precisamente una fecha para concientizar, para generar el respeto necesario y para utilizar de forma más responsable el agua. Menos cantidad de agua es lo que se puede hacer precisamente dentro de lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas para cuidar el agua, aunque todo indica que el racionamiento es algo que sí o sí va a ocurrir por lo menos este segundo semestre del año 2022. Bien, Daniela González, muchas gracias por esa información. Y ya lo decía ahí Daniela, Día Mundial del Agua. Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, queremos conversar con Raúl Cordero. ¿Cómo estás? Hola, climatólogo, experto también en cambio climático de la Universidad de Santiago. Raúl, Día Mundial del Agua, tenemos una escasez hídrica de más de 13 años en nuestro país, con poca acumulación de nieve, con poca acumulación de agua en los embalses, que no supera eso, que 35%. Sí. Estamos viviendo una situación bastante dramática, incluso un panel de expertos en la ONU hablaba de ya quizás no hablar de cambio climático, sino de crisis climática. ¿Cómo estás? Sí. Hola, buenos días. Bueno, en efecto tú has resumido más o menos la situación. Es decir, nosotros llevamos varias décadas ya perdiendo precipitaciones, sobre todo en la zona central. El estrés hídrico es extraordinariamente alto. El estrés hídrico depende no solamente de la disponibilidad de agua, la que ha disminuido evidentemente debido a la baja en precipitaciones, pero también depende mucho del consumo. Entonces, en paralelo, nosotros hemos sufrido un alza en el consumo de manera significativa en las últimas décadas y una baja también extraordinariamente significativa de casi 1/3 de precipitaciones se han perdido en las últimas 4 décadas en la zona central. Y teniendo en cuenta este escenario, ¿efectivamente podemos llegar y se tiene que llegar a un racionamiento? Porque muchas veces, lo hemos escuchado hace harto tiempo, como que uno dice, al final son pura amenaza, y de repente uno siente que si efectivamente no me cortan el agua, sabe que aquí va a haber por periodo, va a tener agua en la mañana, después quizás en la tarde, noche, en fin, si no yo quizás no logro concientizar finalmente lo que estamos viviendo. Sí. Bueno, tú das en el clavo que es difícil que la gente tenga conciencia de la gravedad de la situación cuando abre la llave y todavía sale agua. Eso es verdad. ¿Okay? Pero es también muy importante que la gente entienda que en buena medida está saliendo agua todavía gracias a que se ha hecho una muy importante gestión de las cuencas. Por ejemplo, en agosto del año pasado, la sanitaria que abastece agua al Gran Valparaíso logró inaugurar en agosto recién del año pasado una tubería que permite trasvasar las aguas del menguante caudal del río Aconcagua para llenar el embalse de Los Aromos. Si esa tubería no se hubiese alcanzado a terminar en agosto, ahora, esta temporada que está terminando, primavera y verano, hubiese habido racionamientos en el Gran Valparaíso. Perfecto. Una situación también igual de grave se hubiese vivido en Santiago si no hubiese sido la autoridad, la Dirección General de Aguas, hubiese de alguna manera llegado a un acuerdo con los canaleros de la cuenca del Maipo para poder llenar el embalse El Yeso. El embalse El Yeso se logró llenar, alcanzar a cotas relativamente altas antes de que esta temporada comience. Si esas dos cosas no se hubiesen hecho, los grandes núcleos urbanos de la zona central hubiesen enfrentado racionamientos esta temporada que pasó. Es decir, nos salvamos. Porque se hicieron cosas, dices tú, Mira, queremos ver una gráfica, además, respecto a la proyección de precipitaciones que hay para este año, teniendo en cuenta que el 2021 fue uno de los años, el cuarto año con peor sequía de lo que hemos vivido en los últimos, desde 1950 en adelante. Mira, aquí estamos con el pronóstico estacional para el 2022. También con poca precipitación. Este es el pronóstico estacional emitido hace pocos días por la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces, como bien indica aquí, la zona centro y centro-sur probablemente tengan precipitaciones menores a lo normal. Claro. ¿Cuánto menos de lo normal? Eso existe incertidumbre al respecto, pero lo que tenemos más o menos claro es que este verano lo más probable es que sea seco. Otra vez, esperemos que no sea tan seco, como tú decías, el 2021 fue uno de los años más secos jamás registrados, muy parecido al 2019, y ese es justamente el problema, que se están presentando años hiperáridos muy secos. Dentro de los 4 con peor cantidad de precipitaciones. Estamos teniendo cada vez de manera más frecuente años hiperáridos. Entonces, bueno, es por lo tanto posible que este año sea tan seco como el 2021. Esperemos que no. ¿Y qué podemos hacer? Porque en el fondo uno ve ese mapa y más que rezar para que por favor llueva, en el fondo también cada uno se pregunta en su espacio individual qué podría hacer, cómo aportar para evitar tener que llegar a que nos corten el agua, para recién ahí tomar conciencia de que esto es grave. Bueno, como tú decías,
los ciudadanos también podemos aportar. Es decir, por un lado tenemos que exigir a la autoridad que mantenga más o menos la misma gestión de cuencas que se ha hecho en los últimos, al menos en el último año, que permitieron evitar los racionamientos hoy. Pero nosotros también podemos aportar. Que le haga las exigencias también a las empresas, porque muchas veces el ciudadano dice, pucha, yo autoridad trato es con la el que mi tiene que granito, las empresas consumen mucha agua también. Y a nivel, por ejemplo, en el Gran Santiago las empresas representan una porción relativamente pequeña del consumo urbano. Las empresas en el Gran Santiago. ¿Okay? En el Gran Santiago la mayoría del consumo es urbano y por lo tanto los ciudadanos podemos aportar disminuyendo nuestro consumo. Muy buen punto ese, porque en el norte uno piensa en la minería, en el sur uno piensa mucho en la agricultura, pero tú dices en el sector urbano, en la zona donde estamos y donde podría haber racionamiento, aquí el peso de los ciudadanos haciendo cosas se siente más en el fondo. Perdón, solo agregar algo que dice Carla, porque uno escucha, y esto es habitual, ¿no? Algo muy cotidiano, decir, oye, ¿sabes qué? Si finalmente el consumo residencial, consumo de los domicilios, el consumo de vivienda, de agua potable, es así, mínimo respecto a lo que se consume en minería o en el ámbito, en el espacio rural. En efecto, el consumo urbano a nivel nacional es solo el 10% del consumo de agua a nivel nacional. El 72% del agua se usa para agricultura. Pero y ahí está la gracia, las fuentes que utilizamos para abastecer la agricultura y las ciudades son en general diferentes. Hay algunos embalses que se utilizan para riego y para consumo humano, pero hay otros que no. Por ejemplo, el yeso ahora se está privilegiando exclusivamente para abastecer el agua de la ciudad de Santiago. ¿Qué significa eso? Que, entre comillas, nos da un poco lo mismo si los agricultores cooperan o no. Te fijas, nosotros, si queremos evitar agotar completamente el embalse del yeso, tenemos que disminuir nuestro consumo. Porque, como decía al comienzo, el estrés hídrico es consecuencia, por un lado, de un consumo alto y de una caída en las precipitaciones. No podemos hacer que llueva, al menos en el corto plazo. Pero sí podemos hacer que disminuya nuestro consumo. Y hay ciertas zonas, en las comunas del sector oriente, sobre todo en Santiago, que tienen un promedio de consumo que es 2 veces el promedio del resto de la ciudad. Exacto. Se habla específicamente, ¿no?, con respecto al racionamiento, por ejemplo, y de acuerdo a lo que tú planteas, con Lo Barnechea, con Las Condes, con Vitacura, como las 3 comunas con mayor consumo de agua y son en la región metropolitana, que tiene que ver exactamente con las áreas verdes, ¿no? Sí. Entre otras cosas, lo que pasa es que los habitantes de estas comunas tienen a su vez sus propias áreas verdes. Y desafortunadamente los hábitos de riego no son los adecuados. Y además, las especies que utilizan para adornar sus jardines tampoco son las adecuadas para el clima actual. Entonces hay que cambiar por ese lado. Podemos quedarnos en ese punto, porque ahí tú estás tocando temas concretos donde uno pudiera hacer algo para no tener que llegar a bañarnos de tal hora a tal hora, que nos corten el agua o que no nos salga agua de tal hora a tal hora en nuestras casas. O sea, hay que empezar a tomarle el peso de lo que significaría ese cambio en el estilo de vida de todos nosotros, que hoy día abrimos la llave y el agua corre. Eso podría dejar de pasar. ¿Qué podemos hacer? Tú hablas de las áreas verdes, por ejemplo, de la forma en que uno riega. ¿A qué hora regar? Tú hablas, por ejemplo, de reemplazar el pasto. No sé, gente que nos mira y dice, ya, ¿y qué pongo? ¿Quién me ayuda? Muchas veces el ciudadano no sabe cómo hacer estos cambios. Bueno, un climatólogo menos todavía, que es fácil plantar en el jardín. Pero me imagino que hay como lo que tips sí sé generales, ¿no? Lo que sí sabemos nosotros es que, por ejemplo, para que tú tengas una idea, un jardín de 30 metros cuadrados, que es relativamente de mediano tamaño en la zona oriente, para regar durante un año ese jardín, tú necesitas una piscina de similar superficie, no demasiado profunda, pero te das cuenta el volumen de agua que estamos gastando por regar una especie que no es nativa de la zona. Entonces, la moraleja es que nosotros tenemos que mudarnos a otras especies. De manera similar han hecho otras regiones que tienen incluso más recursos que nosotros. En el sur de California no se planta pasto. El pasto está reservado exclusivamente a las canchas deportivas y además se prohíbe para los que insisten en tener pasto regarlo. No es que te dejan regar a determinadas horas, de acuerdo a las últimas ordenanzas que se han instaurado en algunas comunas de la zona oriente, sino que no te dejan regar el pasto y te obligan a que se seque. Eso puede resultar malo, pero es bastante peor si abres la llave y no te sale agua. Entonces, más allá de que tenemos que cambiar las especies, tenemos que hay otras cosas simples que se pueden hacer. Tú puedes cambiar las duchas por estas duchas aireadoras que permiten que no disminuyas tu tiempo de ducha, que es una cosa que a muchos les cuesta, pero sí disminuye poderosamente el consumo de agua. Raúl, cuando hablamos de una medida así como dramática, pues tenemos que ponernos aquí, hay que racionalizar el agua, ¿no sería mejor crear un plan que nos permita efectivamente educar a la población para que justamente racionalizáramos el agua como en algún minuto lo hicimos con la contaminación? Dijimos, ¿sabes qué? Estamos pésimos con la contaminación, paremos los autos. ¿Cómo se soluciona el tema de la contaminación? Con intervención estatal, regulación, restricciones a la circulación. Ahora, ¿Qué se debería hacer para que aprendamos? No se ha solucionado, se hacen pero cosas. hemos mejorado. La contaminación atmosférica ha disminuido 40% en las últimas 2 décadas. Es harto. ¿Cómo podríamos hacer que reduzcas el consumo? En efecto, los llamados a la atención tienen efecto y mucha gente está tomando conciencia, aprendiendo y disminuyendo su consumo por mutuo propio. Pero ese efecto es agotado. Una manera en que se puede hacer es vía regulaciones. Por ejemplo, vía tarifas. Tú puedes
premiar el consumo responsable con una tarifa baja y castigar el consumo irresponsable con una tarifa más alta. En efecto, en Santiago se paga un sobreconsumo. Se paga un sobreconsumo. Evidentemente no es suficiente. El costo que nosotros pagamos por litro en Santiago es en promedio casi 3 veces el costo que se paga por el agua potable en otros países OCDE, donde sí llueve 3 veces más que aquí. Es decir, nosotros estamos pagando un costo que no representa el impacto ambiental que el sobreconsumo en Santiago está teniendo y además no representa la escasez de líquido vital. Vía precios diferenciados para no afectar a los que menos tienen, tú puedes concientizar a la población. O sea, acá en comunas ya se están realizando, por lo menos acá en la región metropolitana. Pero están haciendo vía multa. Sí, no, y también el hecho de cambiar las áreas verdes, ¿no? De ir modificando. Son medidas que aportan. ¿Cuánto ayudan? Absolutamente todo aporta, porque estamos en una situación más o menos complicada. Como te decía, sin las intervenciones hechas en los últimos años en las cuencas de la Concagua, en las cuencas del Maipo, hubiésemos ya tenido racionamientos de agua. La situación todavía puede empeorar, te fijas, y por lo tanto es necesario pensar en cómo reducir rápidamente el consumo. Hay otro problema que tenemos aquí en Santiago, no relacionado con el consumidor, sino con las sanitarias. Tú los mencionaste, Carla, hace un momento. Ellos tienen pérdidas que son 4 o 5 veces superiores a las pérdidas que otras sanitarias tienen en otros países OCDE. Es decir, hay un problema grave de eficiencia. No solamente tenemos problemas en la gestión de cuencas, todo este lío que muchas veces se ha discutido a nivel político respecto a los derechos de agua. No solamente hay un problema por ese lado, sino que también tenemos problemas graves de ineficiencia en nuestro consumo. El consumo por ciudadano en Chile es demasiado alto, sobre todo en una región que se está quedando sin agua, hay que disminuirlo. Y además las sanitarias tienen demasiadas pérdidas. Claro. Ese tipo de ineficiencias no son aceptables en un escenario como el que enfrentamos. Ese pronóstico estacional que tú mostraste podría ser el pronóstico para los 30 años. Eso es lo que nos espera durante al menos las próximas 3 décadas. Nosotros vamos a seguir perdiendo precipitaciones. Eso es lo más probable que suceda. Puede ser que tengamos suerte un par de años, un año llueve, otro no, pero la tendencia es esa. Perfecto. Hay que prepararse. Bueno, clarísimo, si no cuidamos el agua, la perdemos. Tal cual. ¿No? Muy bien. Raúl Cordero, te queremos agradecer por este diálogo muy interesante, muy didáctico también. Climatólogo, experto en cambio climático de la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Ya, oye, nos quedan segundos para terminar. 24 AM, sí, pues ya quedan segundos ya para las 8 de la mañana. Muchas gracias por estar junto a nosotros en un día donde tenemos harta información también en cada 24 horas. Sí, ahí seguimos con todas las noticias. Viene el equipo del Buenos Días a todos a través de TVN. Que tengan un muy buen día. Que tengan una buena mañana. Nos encontramos mañana tempranito, como siempre. Con el auspicio de LRP de las Pymes, Came.cl, hemos presentado 24 AM.